Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio para el nuevo Estado Podcast. Mi nombre es Fernando y junto a mí me acompaña hoy Reinaldo Andrés. ¿Cómo estás, Reinaldo? Estoy súper bien, gracias a Dios. ¿Y cómo están ustedes, mi familia? Súper, te escuchas muy bien. Reinaldo tuvo unas dificultades con el micrófono, pero ya lo resolvimos. Y estamos los dos aquí hoy porque hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy con nosotros nos acompaña el escritor dominicano, activista pro vida y autor del libro Partidos Políticos y su papel en la Tercera República, el señor Juan Manuel Polanco Brito. ¿Cómo estás, Juan? Hola Fernando, Reinaldo, para mí es un placer compartir con ustedes en esta ocasión y como no, gracias por la iniciativa y por ponerla a mi servicio, ¿no? La plataforma del Nuevo Estado, y les auguro muchos éxitos en este proyecto y que de verdad sigan impactando no solo en Puerto Rico, sino también en los demás países de la región latinoamericana. Y Y, nada, aquí estamos para conversar. y de eso se trata precisamente porque nosotros somos boricuas, tú eres dominicano y nosotros somos pues antillanos, ¿verdad? Y la idea de esta entrevista es, o sea, la idea de esta entrevista es crear una especie de documento que sea como un 101 de política y contemporaneidad dominicana para el puertorriqueño actual desde la derecha dominicana, ¿verdad? Porque la realidad es que nosotros tenemos un nexo antillano, hispánico, o sea, incuestionable. O sea, geográficamente nosotros estamos bien cerca, nos divide el Canal de la Mona y tú sabes, históricamente siempre hemos tenido pues mucha cercanía, ¿verdad? Pero la realidad es que actualmente, irónicamente, aunque tengamos muchos dominicanos viviendo en Puerto Rico y tengamos cada vez más puertorriqueños viviendo en Santo Domingo, ¿verdad? Que es un fenómeno muy interesante que se está dando en los últimos años, especialmente de gente mayor, los baby boomers emigrando para allá por varias razones. La realidad es que muchas veces los puertorriqueños son ajenos a la realidad política dominicana y los dominicanos son ajenos a la realidad de la política puertorriqueña, ¿verdad? Y muchas veces las únicas personas que están al tanto de ambos campos o son dominicanos que viven en Puerto Rico o puertorriqueños que viven en Santo Domingo. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer aquí es crear este 101 de política dominicana para los puertorriqueños desde la derecha, o sea, para fomentar lo que es el intercambio de las ideas entre las inteligencias jóvenes, conservadoras, tradicionalistas, hispanas, entre ambos países, ¿verdad? O ambas regiones, y a la misma vez fomentar, tú sabes, lo que es la ideología y la fe ante el abate tecnócrata, globalista, internacionalista, materialista, histórico, ateo, que está pues amenazando prácticamente a todo el mundo hispano conservador. Y Juan, o sea, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Hemos hablado ya brevemente anteriormente y creo que esto va a ser muy, muy fructífero. Y quiero empezar contigo, o sea, vamos a empezar a hacer una especie de cronología o una especie de repaso breve, o sea, de cómo nosotros podemos comenzar a trabajar este tema. O sea, para aquellos que no sepan nada de lo que es la política dominicana, especialmente para nosotros los puertorriqueños, ¿tú podrías dar, por favor, una cronología general de los movimientos políticos dominicanos desde la Cuarta República, que alude a lo que es el final de la era de Trujillo o antes, y a la misma vez hablar sobre las luchas ideológicas que se dan en Santo Domingo y cómo pues estas se manifiestan a través de los partidos políticos, algo? O sea, ¿cómo tú le explicarías la política dominicana en términos de una pequeña cronología, una pequeña historia a un puertorriqueño que no sabe absolutamente nada o bien poco como nosotros dos, como Reinaldo Andrés y yo? Entonces, ¿qué tiempo tendría yo para responder esa pregunta? Tienes, yo sé lo que tú quieres decir. Bueno, lo que tú quieras, realmente el show es una hora, ¿verdad? Pero si hay que hacer más tiempo, lo que tú desees. Pero nosotros somos tus estudiantes, adelante. Entonces, yo quisiera como poder hablar un poquito con el lenguaje puertorriqueño. ¿Cuál es el término que ustedes más utilizan? Papi, algo así. Sí, nosotros utilizamos papi, loco, también usamos una mala palabra que no queremos decir aquí, ¿verdad? Para no ser muy vulgar. Mira, Tipo, loco. No, pero ahora están diciendo mucho bro. La gente joven Sí. está diciendo mucho bro. Yo creo que allá también. Ok, pero como yo estoy seguro que habrá muchos dominicanos que pueden ver esta entrevista, yo no voy a utilizar el término papi porque van a pensar en otra cosa.
Van a pensar en No, pájaros. puede decir Manín, puede decir Manín. Ya Manín es puertorriqueño también. So, Oh, estamos sí, Manín, tranquilos. Manín. Ok, verdad, verdad. Pero bueno, para hablar un poquito acerca de esa cronología, así, explicar un poco acerca de la historia de la política dominicana, sería bueno dividir la historia misma en varios periodos, especialmente con las repúblicas. Eh, Hay historiadores que establecen que la Tercera República todavía continúa hasta la fecha. Hay otros historiadores dentro de los círculos académicos que establecen que hay una Cuarta República que todavía se mantiene en el día de hoy. Y vamos a explicar exactamente de qué año a qué año fue la República. La Primera República, es decir, desde el momento que nosotros nos independizamos, después de separarnos de Haití, porque recuerden que Haití nos invadió durante 22 años de manera consecutiva, con Jean-Pierre Boyer, y luego en el 43 vino Charles Heda. Y un dato curioso, que el propio Juan Pablo Duarte en el 43, con la Trinitaria, hizo una alianza con los haitianos para quitar a Boyer. Eso es un dato que muy pocos dominicanos conocen. Y eso precisamente es un proceso político, porque la Trinitaria, aunque no era un partido político, sí era un movimiento que tenía incidencia en la política dominicana. Y a partir de ahí entonces que se complementa la separación de la parte este de la isla con Haití el 27 de febrero de 1844. Luego se forma una Junta Central Gubernativa. Luego se promulga el 6 de noviembre de ese mismo año la primera constitución y se elige a Pedro Santana como primer presidente constitucional. Eh, ¿Qué pasa? Que la política dominicana, como es característica en muchos países, luego de la independencia, surge el caudillismo militar, surgen los caudillos regionales. Entonces aquí básicamente se dividen en varias tendencias. Está el partido azul, está el partido rojo, que está el partido verde, pero especialmente se destacaron más el Partido Azul y el Partido Rojo dentro de la Primera República. El Partido Rojo seguiría una tendencia más conservadora y el Partido Azul una tendencia más liberal dentro de su época, dentro de su contexto. El Partido Azul, que es el Partido Liberal, seguía las ideas de Duarte y el Partido Rojo, el Partido Conservador, seguía las ideas de Pedro Santana. Y me gusta hacer esta diferencia del liberalismo dentro de su época, porque un partido liberal en ese momento no es lo mismo que un partido liberal de hoy en día con la influencia norteamericana, porque estaremos entendiendo que es un partido progresista, pero no. ¿Qué pasa? Que la Primera República es aquel periodo que comprende desde la independencia nacional hasta el momento que el presidente Pedro Santana decide anexar la República Dominicana a España para 1861. Y en ese periodo suceden muchísimas cosas, crisis política, a Pedro Santana ya no es presidente, sino como una especie de gobernador de esa provincia de ultramar. Resulta que los dominicanos se aborrecieron porque perdieron su independencia, quieren restaurar la república, la soberanía, y comienza así un proceso que se llama Guerra de la Restauración. Es decir, vamos a restaurar la república, la soberanía. Y en ese proceso perdimos básicamente 4 años de historia. Y comienza a partir de 1865 lo que es la Segunda República. En la Segunda República, de igual forma, vemos la tendencia del Partido Azul. Ahí gobernaron los partidos liberales, el Partido Liberal, de hecho, más bien. Aunque perdió el enfoque, el Partido Azul, las ideas de Duarte fueron echadas a la basura con el gobierno de un tirano, precisamente, que se llama Ulises Seroch, conocido en la historia dominicana como Lilis. Ese fue un tirano, una de las dictaduras más atroces de la República Dominicana, de igual forma. Gobernó por muchísimos años, fue asesinado, de hecho, y a principios del siglo XX, entonces comienza a destacarse varias tendencias políticas. Es decir, la misma tradición del Partido Rojo, del Partido Azul. Hablo de que Partido Azul, Partido Rojo, no porque especialmente eran organizaciones políticas con estructura, con membresía, con estatutos, no, no, no. Sino que me refiero al término de partidos políticos como tendencias.
sí habían tendencias. Al principio del siglo XX, esas mismas tendencias pasan a llamarse los bolos y los coludos. Eh, y bueno, las primeras 2 décadas del siglo XX, al principio del siglo XX, fueron décadas de muchas crisis políticas, de mucho caudillismo político, porque en el país completo, ustedes saben que las regiones, aquí hay 3 macroregiones, pero cada 3 macroregiones tenían sus líderes políticos particulares. Pero bueno, producto de esa crisis política, la crisis económica, porque también en ese proceso hubo un momento donde la República Dominicana firmó un tratado con Estados Unidos, la Convención Dominico-Americana de 1907, que pone entredicho, pone en juego la parte de la libertad económica de la República Dominicana, porque si la República Dominicana no puede pagar las deudas que tiene con Estados Unidos, entonces Estados Unidos viene al territorio y toma el control de las aduanas. Y eso pasó especialmente, pero como había muchos conflictos de los regionales, de los caudillos regionales, comienza así la primera intervención de Norteamérica, República Dominicana, en el 1916. Ahí termina la Segunda República. Y recordemos que la primera intervención duraría 8 años, y entonces para 1924 comienza así la Tercera República. Y la Tercera República, yo establezco como aspirante a historiador que la Tercera República duraría hasta 1965, el 28 de abril de 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson decide invadir por segunda vez el territorio dominicano. Entonces, luego viene el profesor Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, y gana las elecciones de 1966, y ahí se restaura nuevamente la República para iniciar lo que es la Cuarta República. Me gustaría, me gusta iniciar de esta manera para poder encasillarnos especialmente en lo que son las repúblicas, porque cada república tiene su cambio político, su cambio social, y realmente hay que estudiarlo de acuerdo con su época. El libro que recientemente acabo de publicar habla de la Tercera República, es decir, desde 1924 hasta 1965, cuáles fueron aquellos partidos que existieron en ese periodo de la Tercera República. Ya próximamente me gustaría desarrollar algún tipo de obra que abarque la Cuarta República, pero que es mucho más amplia, es la República con mayor tiempo hasta el momento. Así que esto básicamente es una introducción, ¿no? No, wow, o sea, yo te quiero preguntar, o sea, tú me estás hablando de que en Santo Domingo, disculpen, en la República Dominicana había caudillismo regional. Sí, por supuesto. Eso O sea, en fue, un país, en una isla tan pequeña, o sea, porque usualmente lo que es el caudillismo regional lo vemos en países mucho más grandes. Por ejemplo, en Venezuela, en la guerra revolucionaria de allá, hubo ese fenómeno. Pero, o sea, la República Dominicana, bueno, es más grande que Puerto Rico, ¿verdad? Pero habían caudillos regionales. sí, caudillos regionales. Es lo que le digo, por cada región había un líder político, como un líder de masa, que básicamente era el que tenía el control político de esa región. Pero eso se logró desaparecer, ¿no? Con la primera intervención norteamericana. Wow, es bien interesante también, o sea, ver cuán hispano es eso, tú sabes, que eso se ve en todos los países. Claro, y uno pensaría de que las Antillas, por la realidad geográfica, ¿verdad? De que pues no son tan difíciles de conquistar, aunque hay que reconocer que Santo Domingo tiene las cordilleras más altas en todo el Caribe. O sea, uno pensaría de que eso era un fenómeno que nada más estaba pues en los Andes o en México, tú sabes, en sitios mucho más grandes. Sí, lo que pasa es que la República Dominicana tiene muchos complejos. No, y también, o sea, que algo que Reinaldo Andrés y yo podemos asimilar es la idea de la influencia americana, especialmente luego de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Que surge la interferencia allí luego del final de la Segunda República que tú mencionaste, y cómo los americanos luego también comienzan lo que tú aludes a lo que es la Cuarta República, y cómo probablemente esas invasiones vinieron desde aquí, y yo sé que para la época que creo que le dicen la España boba, creo que es, ¿verdad? Sí, sí. Muchos soldados puertorriqueños pelearon
contra los dominicanos que querían independizarse y volver a la República, salían de aquí, de Puerto Rico, que es muy interesante también ver cómo la historia pues se mezcla entre las islas. Sí, y ese proceso de España boba es como lo indica su nombre, fue boba, porque básicamente en el Tratado de Basilea de 1795, España le cede la parte este de la isla, lo que es República Dominicana hoy en día, a Francia. Luego viene así la era de Francia, los dominicanos desean no independizarse y volver a la madre patria que es España. Y en ese proceso, que fue de muchas crisis económicas, de miseria, de abandono, porque España en un cierto momento, a pesar de que dejó un gran legado histórico en la parte de la isla, pero nos abandonó. Hablo en términos históricos, nos abandonó. Porque se cede la parte de la isla a Francia, y aquí viene una mala interpretación entonces de los artículos de este tratado, porque en la parte oeste, que es donde está Haití, en ese proceso se independiza. Entonces, ¿qué van a pensar los haitianos? Que bueno, entonces, como nosotros nos independizamos de Francia, también la parte este de la isla nos corresponde porque está bajo el dominio francés. Y comienzan así un sinnúmero de invasiones y esas invasiones fueron consecutivas, de hecho, hasta 1856, ¡Diablo! que fue la última invasión, lucha armada con la parte de la isla, pero ya eso fue luego de que nosotros nos independizamos. Pero especialmente luego de ese proceso de España boba, comienza otro proceso llamado independencia efímera. Ahí está el caso del licenciado José Núñez de Cáceres, eh, que, que comienza, ¿no? Declara la independencia del Estado Independiente del Haití Español, así se llamaba la parte de la isla en ese momento, pero fue efímera porque tan solo duró aproximadamente casi 3 meses. Entonces, el 9 de febrero de 1992 vino Jean-Pierre Boyer con la invasión haitiana, y esa misma invasión entonces duró hasta el 27 de febrero de 1844. Entonces, como nosotros nos separamos de Haití, y por consiguiente se declara la independencia nacional, lógicamente las secuelas cuáles serían que los haitianos tendrían intentos de volver a tomar el control de la parte este de la isla, y entonces hubo mucha guerra, escaramuzas, conflictos bélicos hasta el año 1856, que ya finalmente la parte este de la isla queda de manera independiente de toda esta potencia extranjera y todo lo demás. Claro. Y yo no conozco mucho del tema, pero yo sé y he leído de que o sea, la revolución haitiana y la invasión subsiguiente a la parte hispana de la isla fue un suceso bien, o sea, difícil y bien sangriento hasta cierto punto, que muchas veces pues la gente no recalca lo suficiente. Pero volviendo al desglose, pues básicamente ahí tenemos una cronología histórica, ¿verdad? Y nos estamos ubicando ahora en la Cuarta República, ¿verdad? Que es básicamente la contemporaneidad dominicana, y pues de ahí partimos a lo que es la actualidad. Y te pregunto, o sea, noto aquí que me estás hablando de los rojos, de los azules, o sea, vemos que ya desde principios del siglo XX vemos ya una división entre lo que van a ser los liberales y los conservadores, claro, dentro del contexto decimonónico y principios del siglo XX, de que los liberales de esa época, o sea, eran diferentes a lo que hoy consideramos liberales, que son muy importantes recalcarlo, pero te quería mencionar a partir de Balaguer, ¿verdad? Luego de Trujillo, o sea, las luchas políticas en Santo Domingo parten de, digamos, de perspectivas claras entre izquierda y derecha, o meramente son como que competencias por administración del Estado, o meramente pues cuestiones de poder por poder, o hay en Santo Domingo, tú sabes, una clara idea de qué significa ser conservador y qué significa ser liberal, o sencillamente está todo mezclado. Ok, mira, especialmente esas luchas así tan ideológicas se evidencian de una manera tan clara con la llegada de Balaguer al poder a partir de 1966. Porque, ¿qué pasaba aquí a nivel global? Precisamente la Guerra Fría. Un conflicto ideológico entre comunistas y capitalistas. ¿Y qué pasaba especialmente en América Latina de manera general? Tanto en la década de 60 como el 70, que la Unión Soviética financiaba muchos grupos de izquierda en toda la región latinoamericana con el fin no de conquista de poder
pero más que todo era un conflicto ideológico más bien. Y ciertamente había una etapa de supervivencia. ¿Qué pasa con Balaguer? Que Balaguer respondía a los intereses norteamericanos. Y cuando en la República Dominicana hay grupos financiados por la Unión Soviética, ¿qué ustedes creen que van a hacer estos grupos de izquierda? Que van a empezar a luchar, a desobediencia civil, a protestar de manera masiva. Hubo muchos casos de consternación. Entonces un régimen como tal, un régimen que durante los 12 años fue muy totalitario, sangriento, pero era una cuestión de supervivencia. Yo siempre establezco eso, no es una defensa de Balaguer. Yo digo que esto se trata de realidades. Si Balaguer no se defendía, entonces le mochaban en la cabeza. Era una cuestión de que si tú ponías la cabeza en la bandeja, ¿qué van a hacer los grupos de izquierda? Y le van a tomar. Esto básicamente recibe como una paradoja de la lucha por el poder. A eso me refiero con esta idea totalmente retórica. Pero ¿qué pasa? Especialmente que aquí no hay una clara distinción de lo que es ser un conservador, de lo que es ser una persona de izquierda, porque esos conflictos ideológicos que esa idea estaba tan marcada, ya deja de existir a partir de 1991 con la disolución de la Unión Soviética, o a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín. Y que especialmente en ese periodo, cuando se pasa por el proceso de disolución de la Unión Soviética, todavía aquí gobernaba Balaguer. Claro que hubo 8 años que no estuvo gobernando, es decir, desde 1976 hasta 1984. Y aquí está el hecho de los discursos hoy en día que se promueven acerca de alguien tan tirano, vamos a ponerlo entre comillas, por el hecho de que si de verdad fue alguien tan totalitario que asesinó a tanta gente, ¿cómo es que gana las elecciones de 1984 con tanta transparencia, con un alto margen? Y que luego gana la reelección en el año 1990, perdón, 1986. Balaguer gobernó de 1966 hasta el año 1978, 12 años. Luego vino el PRD desde 1976, o sea, perdón, 78 hasta 1986. Luego vino Balaguer por 10 años más. Y aquí está el hecho. ¿Cómo es que alguien luego viene a ganar las elecciones? De nuevo, si fue tan tirano, si la gente se cansó de tanta tiranía. Y especialmente, ¿qué pasa con la caída del trujillismo, del régimen trujillista? Recordemos que Trujillo lo asesinaron el 30 de mayo de 1961, pero no fue fácil olvidar un régimen trujillista de 31 años. Por consiguiente, se desata una ola de neotrujillismo. Es decir, que no podían abandonar completamente, 100%, ese régimen así tan acérrimo, tan fuerte, tan cruel. Y básicamente Balaguer respondía a los intereses de ese neotrujillismo, porque muchos militares, políticos de la dictadura de Trujillo compartían el gobierno con el propio Balaguer. Balaguer estaba en la dictadura de Trujillo desde 1930, aunque no con esa magnitud, porque Balaguer incluso fue presidente en los últimos años de la dictadura de Trujillo, pero desde 1930 no tenía ese rol así tan participativo. De hecho, se comenta que Balaguer durante la dictadura de Trujillo tenía que aguantar muchísimas burlas, muchísimas humillaciones por parte del dictador. Pero Balaguer siempre ha sido una persona muy astuta, muy callado. Como político, yo creo que es el político más maravilloso en cuanto a una persona astuta, sagaz, inteligencia. Y la verdad, supo sobrevivir durante la dictadura de Trujillo y luego viene a gobernar la República Dominicana por 22 años. Fue una persona de mucha experiencia de Estado y lamentablemente en la historia le tocó una época muy difícil que fue la Guerra Fría. En esos 12 años de tiranía asesinaron muchísimos jóvenes. Estos jóvenes eran de izquierda, eran comunistas, marxistas, leninistas, ateos, todo lo demás. Pero yo siempre digo que había una cuestión de guerra fría, de conflicto ideológico. Era una cuestión de supervivencia. De hecho, si tan totalitario sería, ¿por qué el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le llama el padre de la democracia en la República Dominicana? O sea, aquí hay muchas cosas curiosas que se deben poner en tela de juicio antes de criticar a alguien de acuerdo con su contexto.
¿Te cortaste? Hello, ¿me escuchas? No, ahí cerraba la idea, ahí cerraba la idea. Otra vez repítelo, que la conexión ahí se cayó. ¿Puedes repetir otra vez? No, que simplemente te decía que ahí terminaba la idea, por lo último que dije. Ya. Varias cosas ahí, mano. O sea, es muy interesante porque Puerto Rico también en esa época tuvo grupos marxistas-leninistas, grupos revolucionarios, terroristas. O sea, que la excepción, o sea, que Puerto Rico no fue la excepción a la norma, porque esos grupos partían en el contexto caribeño de Cuba. Y se entrenaban allá y entonces iban a estos países aledaños, nosotros, a Santo Domingo, pues a incitar lo que es la revolución. Y a la misma vez me imagino que estas interpretaciones contemporáneas del régimen de Balaguer, que de hecho yo creo que su mamá era puertorriqueña, si no me equivoco, o su papá o su mamá, uno de los dos era puertorriqueño. Me imagino que muchas de estas interpretaciones de que era un dictador después del dictador grande son interpretaciones contemporáneas de la academia que puede ser más izquierdista y más filomarxista, ¿verdad? Te quería preguntar, ahora mismo en la contemporaneidad, ¿cuáles son los partidos de Santo Domingo, o sea, de República Dominicana, disculpa, y cómo se alinean dentro de lo que es el espectro de conservador y progresismo? Sí, gracias por la pregunta, pero especialmente doy la idea central de que aquí hay muy poca educación política, por consiguiente la mayoría de la población no sabe qué implica ser una persona de derecha, qué implica ser una persona de izquierda, Igual que Puerto Rico. qué es ser, qué es ser conservador, qué es ser progresista. Aquí la gente no comprende eso. Sí, la clase política lo sabe muy bien, ¿eh? Y yo especialmente, por eso dije una frase que publiqué en mi Instagram, que decía que es preferible tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados, porque especialmente cuando tenemos una sociedad que no tiene educación política, estos políticos que sí son educados y que saben que la ciudadanía no comprende los procesos políticos, que son engañados, ¿qué va a pasar? Van a robar fácil, se van a burlar del pueblo, los manipulan, etcétera, etcétera. Y especialmente aquí en actualidad tenemos varios partidos mayoritarios, otros partidos minoritarios, ¿no? Y lo que básicamente recogen todo el escenario político de la República Dominicana, y diríamos que son 5 o 6 partidos de los 27 que existen. Ahí está el PRM, que es el partido del gobierno, que es un partido de centro izquierda. El PRD es un partido de centro izquierda también. El PLD es un partido de centro izquierda. Y bueno, también está el Partido Reformista, que es un partido conservador, es el partido de Joaquín Balaguer. El Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD y PRD, fueron partidos creados por el profesor Juan Bosch. Y mira, como curioso, ¿no? Que desde 1939 el PRD existe y todavía tiene mucha incidencia en la política dominicana, aunque hoy en día ya no es un partido con tanta fuerza como él lo era anteriormente. Yo diría que el PRD hoy en día básicamente es la cuarta fuerza política del país, cuando en el siglo pasado fue la primera. Y de igual forma, hemos visto cómo los partidos políticos pasan por un proceso de declive, precisamente porque le cierran las puertas a la ciudadanía con la parte del caudillismo político. Porque precisamente de manera interna en los partidos existe caudillismo político, es decir, quítate tú para ponerme yo soy el que manda, yo soy el que tiene la mayoría de la gente en el partido, y básicamente internamente se ven esas mismas tendencias. Pero bueno, sí, en la República Dominicana existen los partidos políticos mayoritarios que vienen desde el siglo pasado. Hay otros que han surgido en la actualidad, como es el PRM y otro partido que se llama la Fuerza del Pueblo, que es un partido creado por el expresidente del doctor Leonel Fernández, presidente 3 veces de la República Dominicana. Pero pasa que el doctor Leonel Fernández se sale del Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido que estaba gobernando hasta el 16 de agosto del año pasado,
ahí viene un nuevo partido de gobierno que es el PRM y el nuevo presidente Luis Abinader, el primer presidente creo del mundo que logró la juramentación durante la pandemia. Me parece que sí. Hubo un cambio de gobierno durante la pandemia. Y bueno, hoy en día hay muchas expectativas. Se pretende mejorar muchísimas cosas porque yo creo que independientemente de la ideología y todo lo demás, cuando un gobierno llega nuevo y eso, lo que la población espera es un cambio, es una transformación de lo que antes se hacía mal, pero de lo que se hace bien hay que continuarlo. Yo creo que precisamente en estos partidos, en estos países como los nuestros, o en estas naciones más bien como la nuestra, debe haber una visión de Estado a largo plazo, porque especialmente de acuerdo con la historia ha existido muchos procesos de manchas, dolorosos, sombras, muchas cosas negativas que tenemos que superar la comunidad, tenemos que superarla cada vez que hacemos las cosas bien. Yo siempre digo que la política nos arroja las mejores herramientas para hacer las cosas bien, para cambiar el rumbo de una nación. Definitivo. Y déjame decirte, Juan, lo que tú dices, y Reinaldo podrá constatarlo, o sea, lo que tú dices no es muy diferente del contexto puertorriqueño, porque la realidad es que en Puerto Rico la mayoría de la gente no tiene una idea clara de lo que es ser conservador y lo que es ser progresista, porque a diferencia de Santo Domingo, aquí todo se asocia a lo que es el estatus, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y aquí no es una cuestión de progresismo, de ser conservador, aquí es una cosa de quiero ser parte de Estados Unidos a través de ser un Estado, o quiero ser un Estado libre asociado, que sería una autonomía, o quiero ser independentista. Y muchas veces el discurso político, precisamente por lo que tú dices, es una población bien pocamente educada, una población bien ignorante de lo que son los preceptos básicos políticos, que a la misma vez se acrecienta más por todo el discurso filomarxista, que lo que quiere es que la gente siga ignorante y que siga repitiendo conceptos materialistas históricos, conceptos que vayan en contra de lo que son los paradigmas dominantes aquí en Puerto Rico específicamente, y repitan el mismo discurso de víctima, el mismo discurso que no va para ningún lado. Y es muy curioso porque es básicamente la misma situación aquí en Puerto Rico, de que la gente no sabe qué es ser conservador, qué es ser progresista, en términos de ser pues, más liberal en el sentido más americano, no en el sentido más suramericano. Y a la misma vez yo no sabría decir, pero yo me atrevería a decirle que quizás en Cuba, quizás la situación puede que sea la misma, pero dentro de ese contexto marxista, castrista en donde ellos viven, ¿verdad? Donde quizás no están al tanto de que hay cosas más allá de la revolución, ¿verdad? Pero ya eso es una hipótesis que habría que constatar con algún cubano, pero lo que podemos ver es que hay unas corrientes muy similares entre las Antillas mayores aún al día de hoy, porque básicamente tú estás hablando de lo que pasa en Puerto Rico, claro, a modo dominicano, ¿verdad? Que es muy curioso, porque la realidad es que los partidos políticos en Puerto Rico, contrario a lo que la izquierda puede decir, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que un izquierdista ya te va a decir de que hay unos partidos que son de derecha y centro derecha, pero ¿verdad? El análisis, cuando uno lo hace de manera parca, te das cuenta de que todo es centro izquierda para la izquierda, y las excepciones derechistas, o mejor dicho, las excepciones conservadoras, son más una cuestión moral, más que nada, más que fiscal muchas veces, como sucede aquí en Puerto Rico. Y lo mismo aquí en Puerto Rico, todo es centro izquierda, hacia la izquierda extrema, o a la izquierda, digamos, más filomarxista, progresista contemporánea, ¿verdad? Porque ya el marxismo clásico, ya eso no existe más o menos en los países desarrollados. O sea, y si hay grupos conservadores, suelen ser conservadores en el área moral, en la cuestión del aborto, en la cuestión de moral, de ética, pero en la cuestión financiera, en la cuestión fiscal, pues aquí en Puerto Rico pues todavía no se ha dado ese caso, pero sin duda alguna hay unos paralelos entre ambos países para que la gente se dé cuenta de que la ignorancia que uno piensa de que es nativa, de donde uno vive, también está propagada en otros sitios, precisamente porque eso es lo que quiere el sistema global, que la gente pues sea ignorante y no esté educada realmente en relación a lo que son los preceptos básicos
de libertad, de fe, pero sobre todo los preceptos conservadores que nos dan pues nuestra razón de ser como humanos, ¿verdad? Pero más allá de eso, te quería preguntar, Juan, o sea, estamos hablando de que todos los partidos allá son centro-izquierda o gravitan más o menos en esa órbita. Te quería preguntar, o sea, ahora mismo en Santo Domingo, dado lo que tú has dado, ¿hay fuerzas conservadoras per se? O sea, dentro de los políticos, dentro de los partidos o fuera de ellos, o sea, hay fuerzas conservadoras dentro de lo que son las instituciones allá en Santo Domingo que puedan pues orientar o ser instituciones de apoyo para jóvenes que quieran pues explorar más estas posibilidades políticas. Sí, claro que existen, pero me parece que Renato iba a decir algo, ¿no? Ok, bien, perfecto. Sí hay fuerzas políticas de línea conservadora, pero ¿qué pasa especialmente con esos partidos políticos? Que en cada proceso electoral realizan alianzas con los partidos de izquierda. Es decir, que básicamente podremos decir que las opciones son prácticamente nulas. Aquí realmente necesitamos un partido nuevo que apueste por una nueva derecha. Es decir, que aplique los valores conservadores con un toque de libertad en la lucha contra el Estado gigantesco y todo lo demás, porque el problema con algunos conservadores es que pretenden utilizar el Estado para prohibir cosas y que en muchas ocasiones a veces atenta contra la libertad individual. Un ejemplo que he visto en el círculo de muchos conservadores y cristianos, precisamente en la región latinoamericana, que promueven, por ejemplo, el Ministerio de Familia. De entrada, sería una idea muy bonita, porque, cónchale, nosotros tenemos una visión de la familia muy bonita, vamos a querer protegerla, diseñar políticas públicas al respecto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros siendo conservadores no vamos a durar eternamente en el poder, que podremos crear el Ministerio de Familia y en los próximos 4 años, una elección nueva, viene un progresista, un ateo, un marxista, con una idea de la familia totalmente distorsionada, y como se encuentra el Ministerio de Familia en sus manos, ¿cuáles serían los tipos de políticas públicas que va a crear? Lógicamente va a aprovechar el Ministerio de Familia y va a promover un programa totalmente en contra de la idea que nosotros tenemos de la familia, que era la intención ideal. Entonces, con esto estoy diciendo que no podemos darle a los políticos, al Estado, que, o sea, toda la facultad para poder intrometerse en nuestra vida, en muchos valores esenciales que sirven como base de desarrollo de una sociedad. Yo digo que hay cuatro pilares que son la vida, la familia, la propiedad privada y el Estado. Perdón, la libertad. Y especialmente hay muchos escenarios que no alcanzamos a desarrollar esos pilares de la sociedad, precisamente porque tenemos un Estado totalmente gigantesco. Entonces, en la República Dominicana, para volver a la idea, para aterrizar, hay muchos partidos de conservadores que pretenden utilizar el Estado a su antojo para promover sus ideas y que también cometen el error de realizar alianzas electorales con partidos de izquierda, incluso que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Entonces, en vez de apostar por una nueva derecha, en vez de apostar por una transformación de la imagen que tiene el conservadurismo en la República Dominicana, yo diría que aquí existen aproximadamente 4 o 5 países de centro derecha o derecha en sí. Todo lo demás son partidos de centro izquierda o izquierda. Entonces, la verdad, tenemos muchos desafíos, muchísimos retos que completar y la verdad la tenemos bien difícil, porque sobre todo recuerda lo que dije anteriormente de la parte de la educación política. Es decir, que el reto es doble. No, y lo único es que Puerto Rico está exactamente más o menos en el mismo sitio. O sea, no exactamente, más o menos en el mismo sitio, porque aquí en Puerto Rico, como te dije, los partidos se dividen por estatus. Y entonces tú tienes el partido estadista que más o menos agrupa a todas las fuerzas conservadoras, pero a la misma vez agrupa a las fuerzas progresistas que son estadistas. Y tenemos ese mismo fenómeno hasta cierto punto de cómo conservadores puertorriqueños
hacen alianza inevitablemente a través del partido anexionista con lo que serían los demócratas americanos o los liberales y los progresistas americanos, y entonces tienes conservadores trabajando con liberales en un partido anexionista, más o menos lo mismo que tú estás diciendo, la idea de que para mí me parece bien cómico de que sean partidos de derecha y hacen alianzas con partidos de izquierda, pues porque me estás diciendo que hay 20 y pico de partidos. O sea, que la contradicción es inherente. Y aquí se da, o sea, y aquí se da también el hecho de que, como te mencioné, no hay una derecha conservadora o una inteligencia digamos, teóricos, practicantes de una disciplina política orientada hacia el conservadurismo y hacia la derecha, porque no hay educación, el mismo sistema está en contra de que eso se fomente, y los elementos conservadores que hay se ven forzados a estar en alianza con elementos que son antitéticos a sus intereses. ¿Qué es lo que sucede en el PNP, especialmente aquí en Puerto Rico? Y hasta cierto punto también uno podría decir a menor escala en el PPD y a una pequeñísima menor escala en lo que es el movimiento independentista, que prácticamente todo es filomarxista, ¿verdad? ¿Y Pero vas a decir algo? Adelante. sí, pero eso es lo bueno de este tipo de iniciativa, que podemos integrarnos a través del buen uso de la tecnología y poder intercambiar este tipo de datos, porque Juan, mira, para tu conocimiento, yo tratando de obtener algún trasfondo para poder realizar esta conversación, pues hablé con algunas personas dominicanas que viven acá, y realmente pues cuando le preguntaba sobre acontecimientos históricos relevantes de República Dominicana, realmente ni siquiera ellos mismos sabían. Todo el mundo lo que me habló fue de lo que ellos ya los 12 años de Balaguer, que ya lo hablaste anteriormente. Y yo entiendo que una de las alternativas que tenemos es simplemente, es precisamente a hacer este tipo de iniciativas, brother, porque tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, pues de ambas partes, pues es evidente lo que hay es ¿cómo se llama? Cuando algo está insulado, insularismo mediático. ¿Está bien dicho el término, Fernando? Sí, no, aislamiento, aislamiento. Aisla, aislamiento, hay un aislamiento mediático en ambos países. Entonces, a pesar de que somos caribeños, que somos prácticamente antillanos, somos el mismo pueblo prácticamente en términos de herencia y tradición, pues sin embargo estamos separados por un falso aislamiento cuando no debe ser así. Y yo entiendo que es el único mecanismo que tenemos ahora mismo para poder integrarnos realmente y conocer el uno del otro. Y de dicho modo, Reinaldo Andrés, tú le preguntas a un puertorriqueño por los sucesos históricos y va a ser la misma reacción. O sea, ¿qué van a saber ellos? O sea, lo que van a saber es cuál fue el último gobernador. O sea, la realidad es que como compartimos las mismas tradiciones y compartimos la misma tradición hispana y compartimos el mismo espacio geográfico, que añado que probablemente es el mejor clima del mundo lo tenemos nosotros. O sea, se manifiestan estas conductas, pero a sus modos particulares dentro de los contextos políticos de ambas islas. Y lamentablemente, dado, y a la misma vez hay que recalcar que entonces tú tienes toda la propaganda académica filomarxista que intenta reescribir la historia, que intenta reescribir sucesos como, por ejemplo, me estás hablando del periodo de Balaguer. Aquí la misma Academia Filomarxista se dedica a criticar lo que es el periodo del Partido Popular Democrático y criticar lo que es la figura de Luis Muñoz Marín, cuando fue probablemente de los proyectos, el único proyecto de país exitoso en el siglo XX. Y entonces, encima de que la derecha tiene dificultades en echar o sea, tiene dificultades en realmente concretarse, tienes todo este ataque de pues académicos que se pasan glorificando todo lo que tiene que ver con la subversión. Y Juan, disculpa, Reina, ¿lo vas a decir algo? Adelante. Sí, añadiendo a lo que estaba haciendo el comentario Juan hace un momento, de que hay movimientos conservadores que buscan precisamente establecer su agenda por medio de la coerción del Estado. Es por eso precisamente que lo que es el conservadurismo y la fe como tal debe ser algo que se establezca desde un punto de vista pues personal. Precisamente para que sea perpetuo
Por ejemplo, si consideramos que República Dominicana, según había leído en Wikipedia, tiene alrededor de 10 millones de habitantes, y sin embargo tiene 6 partidos políticos, pues entiendo que puedo interpretar, puedo llegar a la conclusión que la victoria se obtiene por márgenes pequeños. Entonces, pues, si se toma en cuenta la ignorancia que hay en términos políticos de parte del pueblo, pues nunca va una noción clara de lo que es la izquierda y la derecha. Entonces no se puede pretender que la izquierda y la derecha le establezcan grupos políticos, porque entonces la van a aplicar, como bien dijo Juan, según a conveniencia. Entonces yo entiendo que debe ser algo que parta de una búsqueda personal. Excelente. Y Juan, te quería preguntar, actualmente, ¿cuáles son los temas políticos y culturales más relevantes en Santo Domingo? Sí, fíjate, básicamente aquí hoy en día se está hablando muchísimo de aborto, de la parte de la migración haitiana que nos tiene hasta el cuello. O sea, producto de esto hay otros temas que se están debatiendo, por ejemplo, la parte de la migración haitiana que luego se va expandiendo por el tema del sistema sanitario, donde en los hospitales públicos, sí, Renaldo. Es que me viene una pregunta a la mente cuando mencionas lo de la migración haitiana. Te pregunto, ¿Trump gozaba de popularidad entre los dominicanos con el tema del muro? ¿Cómo? ¿Con la parte del muro? Fernando se ríe. Te pregunto, ¿Donald Trump gozaba de popularidad entre los dominicanos por el tema del muro que Trump construyó, ¿verdad? Que le añadió muchísimas millas para minimizar la inmigración ilegal. ¿Cómo los dominicanos veían eso? ¿Era popular entre ustedes? Mira qué pasa. Yo me atrevo a decir que hay muchas personas, muchos dominicanos que les gustaría un muro fronterizo. Yo lo defiendo, pero que no sea tan solo fronterizo, sino que en vez de que sea una estructura física, que también pueda existir un muro tecnológico basado en el modelo israelí, que pueda existir un muro económico de igual forma, porque Haití también tiene una realidad económica muy, muy difícil. Si ustedes se fijan, al norte Haití tiene el Océano Atlántico, al este, al oeste tiene el canal que conduce, el canal del viento, y al sur el mar Caribe, pero al este de Haití está la República Dominicana. Es decir que producto de esta condición geográfica, el haitiano tiene mayor facilidad de emigrar a la República Dominicana. Tan solo hay porque miren qué pasa, aquí tenemos una frontera totalmente inhóspita, es decir, que no existe. Simplemente hay algunos lugares que tienen como puentes, como puertas, pero ni siquiera ahí, porque los haitianos pueden pasar por las montañas, por la carretera como si nada, no hay nadie que lo detenga. Entonces, enfrentar esa realidad cuando la República Dominicana tiene muchos problemas económicos, tiene sus desarreglos en la casa, ¿cómo carajos tú vas a aceptar con una buena vecindad a todo el vecino cuando en la casa todavía hay desorden? Pero, y a veces yo me pregunto, o sea, es curioso de hecho con la parte del movimiento migratorio del dominicano hacia Puerto Rico y viceversa. ¿Cómo es que nosotros tenemos problemas y que Puerto Rico tiene sus problemas, pero como quiere el dominicano va a Puerto Rico y el puertorriqueño viene a la República Dominicana, cuando los dos países básicamente están jodidos, económicamente hablando? Pero la emigración dominicana ha bajado aquí en los últimos años precisamente porque la economía aquí está jodida también. Sí, y realmente hay que destacar, ¿no?, un florecimiento económico en la economía dominicana, porque de verdad nos estamos superando, eso es un hecho. Pero yo siempre digo que ese movimiento migratorio entre República Dominicana y Puerto Rico, para terminar la idea, Renaldo, es totalmente diferente al del haitiano o el de Haití y la República Dominicana por la diferencia cultural. Es decir, Definitivo. el dominicano va a Puerto Rico y básicamente hace que el puertorriqueño beba cerveza presidente. O que haga un asopado, un sancocho, o baile merenga, bachata, salsa, lo que sea, y que el dominicano pueda perrear. Pero tú lograr eso con el haitiano es totalmente difícil por la diferencia cultural. Y Definitivo. la barrera máxima que hay entre la República Dominicana y Haití es la barrera cultural.
religión Definitivo. distinta, idioma distinta, la sociedad, la parte sociológica muy distinta. Fernando. Definitivo. No, y que, bueno, a Reinaldo, adelante tú antes que yo comente. Yo solamente quería añadir que yo opino, simplemente quiero hacer este comentario por lo que comentó Juan, no tengo data para sostener lo que voy a argumentar ahora, pero yo opino que la inmigración dominicana hacia Puerto Rico no ha bajado. Lo que pasa es que desde mi punto de vista ya tú no la ves porque los primeros dominicanos que vinieron a establecerse aquí, pues ya son empresarios y tienen negocios acá locales establecidos. Y cuando vienen estos dominicanos, ellos son los patronos de estos dominicanos que vienen indocumentados. Entonces, pues ya entran con unas mejores condiciones. Entonces ya no se ven como antes porque ya están bien vestidos, ya están trabajando en una empresa. Entonces, pues ya no es notable la indocumentación, como quizá en la década de los 90, que tú de ver a un dominicano ya tú sabías que era un dominicano desde antes que abriera la boca. Por lo menos en mi caso sí, porque yo he crecido entre dominicanos y yo sé lo que te digo en ese sentido. Entonces, ¿sabes? Y ahora no es el caso. Y algo que tienen los dominicanos en particular, que Juan podrá constatar, es que los dominicanos visten bien hasta para trabajar en la construcción. Esa es una cosa de loco. ¿Sabes? Yo lo veo aquí, visten de marca para mezclar cemento. Es una cosa que hasta yo mismo se los digo y yo, mira, tú no tienes una ropita fea para mezclar cemento. Y dice, pero es que esta es mi ropa fea. No, Sí, adelante, Juan. voy a comentar un hecho que me di cuenta que, bueno, donde trabajo, que alguien fue a buscar trabajo. Yo quiero que ustedes lo hubieran visto. O sea, un traje, corbata. O sea, tenía un perfil que tú dices, mínimo es para trabajar en oficina. Por el tipo solo estaba aplicando para ser chofer de una camioneta. Entonces, es lo que tú dices. El dominicano siempre anda como bien vestido, no importa el tipo de trabajo que vaya a hacer. Pero sí, yo tengo una curiosidad, Fernando, antes de que tú desarrolles la idea, y tiene que ver con la parte de la documentación. ¿Cómo el dominicano se legaliza en Puerto Rico? ¿Cómo es ese proceso? De verdad desconozco eso. Yo trabajé también, bueno, todo el mundo aquí trabajó con dominicanos, porque la cosa es que en Puerto Rico, lamentablemente es una realidad, hay una cultura de mantengo muy grande, ¿verdad? Hay mucha, y tanto el mantengo de gente pobre como el mantengo de gente rica, ¿verdad? El Estado es el empleador número uno y como consecuencia el ciudadano común de a pie en gran medida depende del Estado para su subsistencia, ¿verdad? La gente rica depende del Estado para contratos y para sus empresas, muchas veces, no en su totalidad, y a la misma vez la gente pobre en gran medida depende de las ayudas tanto estatales como federales. Nuevamente, no la totalidad, pero gran parte de las personas. Y sucede que muchos puertorriqueños, pues, la realidad es, y Reinaldo me puede corregir si estoy mal, o sea, y cualquier puertorriqueño que esté viendo eso lo puede corregir, pero la realidad es que muchos puertorriqueños, pues, muchas veces prefieren tomar las ayudas y no trabajar, o tomar las ayudas y trabajar por debajo de la mesa, ¿verdad? Que también eso le limita un montón de posibilidades y como consecuencia, ese espacio, ese vacío laboral lo llenan dominicanos. Y trabajan un montón y crean dinero y como dice Reinaldo, tenemos una situación en San Juan, en la capital, donde la fuerza dominicana es grandísima y es muy importante para ganar la alcaldía de la capital y como consecuencia son ciudadanos, bueno, todavía no hemos llegado aquí, pero son personas que ayudan a la economía, crean trabajo, especialmente en la zona de Santurce, barrio obrero, o sea, crean muchos sitios que crean empleo, a diferencia de otros puertorriqueños que pueden ser más o menos del mismo nivel social. Ahora bien, algo que tengo que recalcar es que los dominicanos cuando llegan aquí son indocumentados, a menos que lleguen de manera legal, que sin duda alguna deben haber un montón. Cuando son indocumentados, pues siguen trabajando, trabajan en construcción, trabajan en servicios, siempre hay trabajo, meramente buscarlo. Lo que sucede es lo que te estoy diciendo, muchos puertorriqueños no están dispuestos a hacer los trabajos que los dominicanos hacen y luego de cierto tiempo aplican a ciudadanía. Y de hecho es muy interesante porque hay negocios de aplicar a ciudadanía, de dar clases de inglés, de dar clases de historia. Y de hecho yo trabajé con gente que estuvo en ese proceso. Y de hecho yo lo ayudaba a estudiar. Le preguntaba preguntas de historia americana y pues hacíamos una dinámica.
Y llega un momento cuando están aquí en Puerto Rico, a menos que brinquen a Estados Unidos, que ese es otro caso, ¿verdad? Pero los que se quedan aquí, llega un momento en que se instruyen, tienen su dinero, tienen su trabajo, y entonces, claro, siempre y cuando estén dentro de los márgenes de la ley, ¿verdad? Porque el problema es cuando tú metes las patas, o que no es el caso de la mayoría, pero si tú metes las patas o pasa algo, pues no vas para ningún lado. Pero si tú trabajas, haces tu dinero, ahorras, llega un momento que tú decides, pues quiero ser ciudadano, o hay momentos en que ya tú tienes la residencia y tú puedes sacar tu residencia permanente o te casas con alguien, ¿verdad? Que tengo entendido que esos son los pasos, pero llega un momento que si tú quieres sacar la ciudadanía, pues tienes que invertir y tienes que sacarla. Y creo que tienes que tener un mínimo de 10 o 15 años, no sabría decir, para aquellos que sepan por lo que voy a escribir abajo, pero es un fenómeno que se da y que lo vivimos. Y lo bueno es de todo este fenómeno cultural es que ya hay puertorriqueños que son de padres dominicanos y ya dominicanos de segunda generación ya se han hecho puertorriqueños y son ciudadanos americanos porque nacieron aquí en Puerto Rico. Adelante, Reinaldo. Sí, quería decir que en adición a eso, aquí no se ve, disculpe que tengo a mi hija aquí al lado mío, es que aquí no hay quizás un movimiento de inmigración buscando deportar dominicanos todo Eso el es cierto. tiempo. Tú sabes, sí, puede ser deportado, pero no hay una agencia destacada en eso. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Y eso es un punto muy importante porque la realidad es que, tú sabes, llenan un vacío que es muy importante para la economía, de la misma manera que es bien loco, es como los haitianos se mudan a Santo Domingo para mejores oportunidades, como los dominicanos se mueven a Puerto Rico para mejores oportunidades, y como los puertorriqueños se mudan a Estados Unidos para mejores oportunidades, que es el sistema global en el que vivimos. Ahora bien, dicho eso, yo quiero aludir a lo que es el tema de Haití, porque el tema de Haití es un tema muy importante y lamentablemente, o sea, tenemos este fenómeno internacional donde países y también intelectuales, muchas veces filomarxistas de diferentes partes del mundo, muchas veces dan unas opiniones en relación a la situación haitiano-dominicana sin tomar en cuenta la opinión de los mismos dominicanos. Y muchas veces se glorifica lo que es el proceso revolucionario haitiano, se glorifica desde la academia, se glorifica todo ese proceso que fue muy sanguíneo y a la misma vez se empieza a defender muchas veces las posiciones de Haití ante las posiciones de Santo Domingo meramente porque aluden a toda esa glorificación que la academia le da a lo que es la primera república pues americana, la primera república de esclavos, cuando los dominicanos son los expertos en el tema y muchas veces ni se les hace caso. Y la realidad que tú dices es un hecho pues que la República Dominicana ha tenido que lidiar con él toda su existencia. También es un hecho que pone en duda todo este proyecto decimonónico de lo que era la Confederación Antillana, el problema de Haití. Tú sabes que es un problema real dentro de lo que es esta unificación, tú sabes, laborantista de las Antillas hispanas. Y es un problema cultural que Santo Domingo tiene que bregar, que muchas veces la comunidad internacional no coopera con ellos. No necesariamente porque estén al tanto de la situación, sino meramente porque esa es la manera en que las instituciones hegemónicas de izquierda han plasmado la situación. De que tiene que haber una integración y que todo el mundo se tiene que mezclar en términos legales, emigración libre. Pero entonces tú ves el caso de Haití y República Dominicana y te das cuenta de que eso no puede suceder, porque si sucede, sería nuevamente una invasión, literalmente como la invasión de principios del siglo XIX, en adición a todos los problemas económicos que eso puede traer. Adelante, Juan. Sí, nosotros tenemos una realidad con la migración haitiana que no se la deseamos a todo el mundo, pero estoy seguro que hay muchos países que sufren este mismo problema. Con España, por ejemplo, está sufriendo un proceso migratorio con muchos países del Medio Oriente, de África, bueno, precisamente con los países que están al norte de África. Estados Unidos con los países de Centroamérica, de Venezuela que van a Colombia y los demás países de la región suramericana. Y la verdad, eso es un fenómeno que no me atrevo a decir que es natural, porque básicamente esos movimientos migratorios son impulsados producto de la parte económica, de las debilidades económicas, y ciertamente pues, un país puede salir a flote económicamente hablando, solo hay que tener voluntad política
el ciudadano debe estar comprometido. Por eso digo que ese movimiento así migratorio por asunto económico no es natural. Lo que sí es natural serían los procesos migratorios climáticos, o sea, eso ya sería a principio de la humanidad, ¿eh? Pero hoy en día es muy penoso realmente cuando una persona tiene que abandonar sus países, a su país por producto de la falta de oportunidades, una persona muy preparada académicamente hablando, y la verdad, es parte de la realidad que nos afecta en el mundo completo, porque hay países pobres, países ricos, y aquellos países que son ricos, el ciudadano es más propenso a ser rico. Es decir, que simplemente los políticos con voluntad deben abrirle puertas al libre mercado, a la libre competencia, y que de verdad una nación puede desarrollarse muchísimo más económicamente hablando. En el caso de Haití y República Dominicana, es un caso muy particular porque cómo es que llegan a estar dos naciones en una isla tan pequeña. Y la verdad, ahí tendríamos que irnos a la historia colonial, Sí, sí. a la lucha entre potencias europeas como Francia, Holanda, Portugal, que España y todo lo demás. Y nos tomaría un montón de horas hablando de este proceso histórico, Cierto. porque especial Haití crece, ¿no?, con la influencia francesa, la teoría de esclavos negros, y bueno, un sinnúmero de cosas ahí que, o sea, está dentro de la historia colonial y que luego, yo le llamo a eso un encadenamiento histórico. Tenemos reflejado esa misma herencia histórica por parte de las colonias europeas. Definitivo. Por parte, perdón, de los colonizadores europeos. Definitivo, sí, porque tengo entendido que esa parte de la isla se le cedió en principio porque era una parte de la isla que no estaban atendiendo o era de ganaderos o estaba ya víctima de piratería. No sé, pero tienes toda la razón. Eso es un tema para otro video y es un tema que sin duda alguna pues ya se ha trabajado mucho dentro de lo que es la intelectualidad dominicana, pero la realidad es que las Antillas todas sufren de esa inmigración, porque aquí también la gente lamentablemente se tiene que ir de Puerto Rico, especialmente la gente que tiene muchos estudios, que es otro tipo de migración, ¿verdad? Es una migración de, ¿cómo es que se le dice en español? De fuga de cerebro. Y esa es la realidad que sucede aquí. También lo mismo sucede en Cuba, claro, allá es una emigración por la dictadura de allá. Y en Santo Domingo, pues es la misma situación. O sea que vemos que las similitudes entre nuestras islas, entre nuestras Antillas, esos son mucho más comunes y parten de nuestra tradición cristiana y nuestra tradición hispana, más que nada. Y eso es lo que siempre hay que recordar. Reinaldo, ¿algún pensamiento antes de concluir? Solamente quería hacer un paréntesis cuando Juan estaba hablando hace un minuto atrás, y es que ciertamente, aunque sí, como seres humanos tenemos que ser empáticos con nuestro prójimo, y más si están pasando una situación decadente, siempre hay que tener claro, aunque no sea políticamente aceptable lo que voy a decir ahora, hay culturas que son mejores que otras, punto. Y entonces cuando nosotros permitimos que entren a nuestras puertas personas con culturas distintas, pues hay que ser nobles pero firmes. No podemos dejar que impongan su cultura en nuestros países por la corrección política. Definitivo. No. Nobleza, caridad, pero firmeza. Porque ahora mismo estamos viendo cómo en Europa están quemando catedrales. En Londres, creo que ya ustedes me corrían si estoy mal, por el alcalde, que es un musulmán, estaba diciendo que ya la gente tiene que acostumbrarse a ¿cómo se dice? A los atentados de la población islámica. ¿Pero por qué? Si esto es una nación basada en la cristiandad, con una tradición, con una herencia. ¿Ves? Entonces, pues, eso es mi comentario final. Eso es lo que quería traer como reflexión para que las personas, pues, lo tomen en cuenta. Definitivamente, Reinaldo Andrés. Y eso aluda a lo que mencioné anteriormente, de cómo la comunidad internacional, cómo la academia filomarxista, muchas veces se va en contra de los postulados de los dominicanos que quieren conservar su cultura, su hispanidad y su nación, ante pues la situación desafortunada económica que hay en Haití. Que la realidad es que la situación
en Haití es culpa de los haitianos y no es culpa de todas otras personas como usualmente la academia quiere ponerlo, de que tienen que pagarle una deuda a Francia, de que tú sabes, La de culpa estas siempre la tiene el conspiraciones. capitalismo. La Claro, culpa es del capitalismo siempre, todo el claro, tiempo. Es el definitivo, capitalismo. definitivo. Pero nada, eso es un tema que puede, pues, poner a ciertas personas de mal humor, pero es la realidad. Y entonces Santo Domingo, la República Dominicana, tiene que lidiar con toda esa presión internacional, con toda esa presión de grupo ideológica, cuando esa es la realidad del hecho. Y antes de cerrar, disculpa, Juan, te quería preguntar, ¿cuál es el estatus del aborto en República Dominicana? En la República Dominicana el aborto es ilegal completamente. Sí, hay mucho financiamiento internacional, precisamente por parte de Planned Parenthood, porque aquí hay una organización no gubernamental que se llama Pro Familia, curioso el nombre, y la IPPF ha destinado más de 400 millones de pesos dominicanos a esta organización Pro Familia desde el año 2008 hasta el año 2016. Y realmente, ¿qué es la IPPF? La mayor empresa capitalista del mundo, una empresa transnacional que realiza abortos. Y especialmente cuando este tipo de empresa destina tanto dinero a una organización en la República Dominicana, ¿cuáles son los intereses a defender? Precisamente la cultura abortista. Wow. Y nada, Profamilia tiene su programa de educación sexual integral, van a los centros educativos a regalar preservativos, condones a los estudiantes, dan charlas, talleres de educación sexual, están de acuerdo con el aborto por 3 causales, es decir, violación, maldeformación de feto, y cuando la vida de la madre peligra, y finalmente promueven totalmente la agenda globalista, es decir, no solo sería el aborto, sino que están de mano con la campaña de matrimonio igualitario, de adopción homoparental, porque al final de cuentas es todo un libreto por parte de la nueva izquierda que tanto Laje, Nicolás Márquez han hablado. Y nada, sí la estamos pasando bien feo. De hecho, este año se va a debatir en el Congreso la despenalización del aborto, en el nuevo proyecto del Código Penal. Hay unos diputados que realmente dicen que, bueno, es necesario el nuevo Código Penal porque es muy viejo. Entonces tenemos casos de criminalidades que tenemos que resolver y es necesario un nuevo código de penal, un nuevo código penal. Por entonces está el tema del aborto. Entonces la propuesta inicial es que se saque el tema del aborto del código penal y se trate como una ley especial. A mí de verdad no me agrada la idea porque es una idea muy peligrosa, porque pueden vislumbrarse dos caminos que serían muy riesgosos. Pero ¿qué pasa con las feministas y los grupos pro aborto que están empujando, están presionando para que se legalice el nuevo código penal, despenalizando el aborto por 3 causales? Y precisamente la ley especial es totalmente peligrosa, porque ¿qué pasa si sacamos el tema del aborto del Código Penal para tratarlo en una nueva ley especial? Lo siguiente, si esta ley especial sobre el aborto no es promulgada, pero a la vez sacamos el tema del aborto del nuevo Código Penal, ¿cómo vamos a seguir penalizando los abortos en la República Dominicana si no tenemos el tema incluido en el Código Penal? Lo siguiente, la Constitución Dominicana establece en su artículo 37 la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Por consiguiente, no hay ninguna idea aceptable bajo los preceptos constitucionales para así promover un código penal con despenalizando el aborto por 3 causales o promover alguna ley sobre el aborto. Es decir, que tendríamos dos caminos muy peligrosos porque de cabida podríamos entonces debatir sobre una reforma constitucional para Por así modificar eso. el O artículo. sea, que en Santo Domingo tendría que hacer una enmienda constitucional para implantar el aborto. Es lo que tú me estás diciendo. No, hablo de que en caso de que se promueva un nuevo código penal Ya. despenalizando el aborto, chocaría con la Constitución porque la Constitución establece que la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte. Entonces, no, o sea, se presentaría una discrepancia entre el Código Penal y los preceptos constitucionales. De esa manera, entonces se daría la idea, el debate iniciaría
por una reforma constitucional, que eso es lo peligroso. Claro, y ahí se abre la puerta para toda la subversión, que ese es ahora el guión, ¿verdad? Ese es el guión de la izquierda filomarxista que hicieron en Perú o que querían hacer en Perú, que están haciendo en Chile y que podrían hacer en Santo Domingo. Eso es lo que me estás diciendo, entonces. Sí, sí, exactamente. Y nada, la izquierda triunfaría si realmente el aborto llega a legalizarse, el aborto por tres causales llega a legalizarse en la República Dominicana, porque en términos morales, valores y todo, familia y vida, la República Dominicana, la sociedad en general es muy conservadora. Lo que pasa es que realmente están manipulando las estadísticas. De hecho, Profamilia dijo que más de un 70% de los dominicanos o estudiantes universitarios estarían a favor del aborto. Pero ¿qué pasa con Profamilia? Lo que le digo, recibe financiamiento por parte de la IPPF. Por consiguiente, los datos que arrojen serían totalmente viciados porque defienden intereses muy particulares, es decir, la defensa del aborto. Y realmente recuerden que cuando se legaliza el aborto por tres causales, entonces estamos abriendo la puerta al aborto libre. No, y definitivamente lo que tú dices, verifica quiénes son los diputados que estén a favor de discutir esa medida en el Congreso Dominicano, porque de seguro a ellos le están pagando para que impulsen eso, pero eso sería otro tema para otro video. Juan, un placer compartir contigo. Para aquellos que no conozcan a Juan, síganlo en redes sociales. Él acaba de publicar un libro, Partidos Políticos y su papel en la Tercera República, búsquenlo. Juan está en Instagram y se mueve muy bien, tanto en Santo Domingo como en el mundo hispano. Muchísimas gracias, Juan. Espero que se repita. Sí, la verdad, muchas gracias. Muy contento de haber compartido con ustedes, Fernando, Reinaldo. Aunque ya el domingo pasado tuvimos este mismo encuentro, aunque no quedó grabado. Así que estoy pensando en cobrarle horas extras. Reinaldo Andrés va a pagarla, no yo. Pero bueno, a final de cuentas saben que cuentan conmigo y la verdad estoy dispuesto para tener este tipo de encuentros de esta manera y nada, seguir defendiendo nuestras ideas, nuestros principios, valores y nada, dar la batalla cultural y recuerden que Puerto Rico y República Dominicana son uno solo. Amén. Eso es así. Que viva la hispanidad antillana, que viva la hispanidad antillana. Eso es así. Coge el ferry, Polanco, y te vemos acá, montate en el ferry. Sí. No, Reinaldo Andrés, nosotros nos montamos y vamos para allá, tú sabes. Dale, esa es buena también. A comer mangú. Como quiera lo hacemos, porque si ustedes vienen acá, tienen una casa, y si yo voy allá, tengo dos casas. Amén, amén, amén. Pero como dijiste, que viva la hispanidad antillana y que viva pues que viva la inteligencia conservadora, tradicionalista y cristiana entre nuestras Antillas, que es parte de nuestra cultura y es parte de lo que va a salvaguardar un mejor futuro para nuestros descendientes. Y eso hay que protegerlo de este abate tecnócrata global que se avecina hoy en día. Pues nada, Juan, nos vemos en el próximo y chao. Dios te bendiga. Nos vemos a todos. Bendiciones, muchísimas gracias. Bye.